Tanto movimiento. Después de tanto movimiento, buenos días a todos. Bueno, pues, el día de hoy, muchachos, vamos a iniciar con lo que hemos visto hasta ahora, pero no de una forma definida. Hasta ahora hemos hablado en la clase acerca del concepto de derechos humanos, de sus características, de lo importante que son estas características que vienen a ser instrumentos de defensa de los derechos, que es el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y que hablábamos de estos principios, pero ahora vamos a decir, bueno, estos principios, ¿de dónde parten? Pues una característica en donde los instrumentos internacionales te dicen que hay que respetarlos. Pero también parten, compañeros, de una obligación que tiene el Estado mexicano, que tienen las autoridades emanadas de acuerdo al artículo 1 constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Por ello les envié desde hace algún tiempo, la primera o segunda clase, el artículo 1 constitucional en el chat. Lo que dice el artículo, déjenme buscarlo por aquí, dice, debe estar aquí. Dice, capítulo 1, se lo reenvío ahorita, aquí en el chat, porque es lo que vamos a ver hoy. Ya se los envié, aunque ya lo tenemos por ahí, dice, artículo 1 de los derechos humanos y sus garantías. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, esta fue una reforma muy importante en nuestra Constitución que se dio el 10 de junio del 2011. Y vamos a platicar la historia de cómo parte esto y cómo viene. Bueno, quiero comentarles que anteriormente, antes del 10 de junio del 2011, el artículo 1 de nuestra Constitución decía: todos los individuos que se encuentran dentro de la República Mexicana gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución. ¿Hasta ahí? No se hablaba en nuestra Constitución ni de personas, no se hablaba tampoco en nuestra Constitución de tratados internacionales, no se hablaba en nuestra Constitución de derechos humanos. Digo, referente al artículo 1. Y entonces, ¿esto de dónde viene y cómo parte? Bueno, la realidad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de casos muy importantes, establece sentencias al Estado mexicano. El caso Radilla Pacheco, que es un caso de un desaparecido, y el caso del campo algodonero de las mujeres, también desaparecidas. Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces el resultado de estas sentencias de la Corte es señalar que definitivamente el Estado mexicano estaba fallando radicalmente, en primer lugar, en la procuración y en su administración de justicia.
Y en segundo lugar, en el sistema de protección en materia de derechos humanos. Permítanme prender la luz. Déjenme mostrar. Y como se dan cuenta y le están leyendo en el artículo primero, antes de la reforma no se hablaba de derechos humanos en México. Y no se hablaba de personas. Se hablaba de la concepción de individuos, pero pues, obviamente sistémicamente, individuo y persona desde el punto de vista del derecho humano tal parece que es lo mismo, pero al final de cuentas tienen concepciones especiales en materia de derechos humanos. María Luisa, apaga tu teléfono. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Entonces, la realidad es que al final encontramos nosotros que esta reforma viene a modificar radicalmente la forma de protección en materia de derechos humanos. Y les voy a platicar por qué. De una forma muy sencilla. Anteriormente nosotros, en nuestro sistema de protección de derechos humanos, vivíamos una pirámide. ¿Se acuerdan? A ustedes en la primaria, en la secundaria, en la profesional, ¿qué les dijeron que era la ley más importante o la ley suprema? La Constitución mexicana. Así es. La Constitución. La Constitución. Bueno, pues quiero platicarles que a través de esta reforma y la importancia de esta reforma, muchachos, es que ese paradigma de la supremacía constitucional desaparece. ¿Cómo ven? Y desaparece porque si analizamos el artículo primero, que ya lo leí, te dice, todas las personas que se encuentran dentro de la República Mexicana gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en los mecanismos de defensa que se tengan. Tomando en consideración siempre el derecho de la mejor situación que proteja a la persona. Y obvio, hay que tomar en consideración dentro de esas leyes, pues que tenemos nosotros leyes federales, leyes estatales, constitución y tratados internacionales. Entonces, dice aquí, en la situación de protección de derechos humanos, aquí, ¿cuál es la ley que una autoridad debe de respetar, garantizar, promover, proteger? Pues la ley que mejor proteja a la persona. Por lo tanto, muchachos, aquí hablamos de que esta pirámide que anteriormente estaba establecida en nuestra Constitución como un sistema de protección desaparece. Porque ahora te dicen, miren, la autoridad tiene una obligación radical de proteger el mejor derecho de la persona. Y este principio, compañeros, se llama principio pro persona. Y el principio pro persona es el aseguramiento que tiene el Estado para que una autoridad proteja el mejor derecho de la persona a través de cualquier ley. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, les dejé de tarea esto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, encontramos esto como algo muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, muchachos, que lo que ustedes aprendieron y lo que yo aprendí se acabó. Y entonces, ¿qué tenemos? Un abanico de posibilidades radicales en captar que el mejor derecho de la persona es lo que la autoridad tiene que aplicar mediante cualquier ley. Así que esto es un avance, porque ese principio pro persona, que significa para la persona, garantiza que el derecho reconocido por el Estado mexicano no va a ser el único.
en el sentido que sea una ley mexicana, sino que también va a poder ser lo que el Estado mexicano ha firmado en tratados internacionales y en base también a las sentencias de la Corte Interamericana, que esa sentencia, como nosotros somos parte de esa organismo, tenemos que cumplir y respetar. Entonces, el abanico de posibilidades, ¿qué pasa? Se abre. ¿Y ahora qué sucede con esto? Pues sucede con esto que esta es una disposición de carácter constitucional en donde cada autoridad tendrá que aplicar el mejor derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Gloria. A ver, maestra, se pueden tomar entonces como instancias más allá de lo territorial, por ejemplo, la interamericana y la internacional. Son instancias a las que se pueden recurrir en caso de no... Estamos hablando aquí de leyes. Ah, ok. Estamos hablando de leyes aquí. Fíjense bien lo que dice el artículo primero. Para que no nos confundamos, yo ahorita dice. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por lo tanto, a ti te dicen, en México hay leyes nacionales, estatales, federales, internacionales, y una autoridad tiene la obligación siempre de aplicar la ley tomando en consideración el mejor derecho de la persona. Esto se llama principio pro persona. ¿Sí? Bueno, por ahí, Sandrita, tengo 4 videos que vamos a poner que ejemplifican este principio. ¿Estamos de acuerdo? Velo poniendo, Sandra, de acuerdo a cómo lo entregamos, como los envié. Maestra, Sí, dime. este principio pro persona es la ley que menos afecte a la persona. Es la ley que más proteja a la persona. Que más ahorita proteja. Lo vamos a platicar, ¿sí? Quiero que veamos los videos, porque son videos muy sencillos, y luego ya vamos a platicar ejemplos respecto a esto. Gracias. ¿Te molesto por ahí, Suan? Dice principio pro persona. Es el primero. Principio pro persona. No se escucha. ¿Qué tal? Bienvenidos a Jurídicamente. En esta ocasión vamos a explicar temas sobre el principio pro persona, cuáles son sus fundamentos y la forma de aplicarlo o pedirlo en tus escritos. También vamos a hablar sobre 3 jurisprudencias útiles en materia común. Comenzamos. ¿Qué es el principio pro persona? El principio pro persona, o también conocido como pro homine,
es un criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que implica la aplicación o interpretación que más favorezcan derechos fundamentales de las personas o, en su caso, la que menos los limita. Este principio pro homine adquirió relevancia en México en razón de la reforma constitucional de 2011, donde se presenta una reforma que trajo un bloque de constitucionalidad, rompiendo así con el esquema que se tenía anteriormente, para que entonces la interpretación y cumplimiento de normas jurídicas se realice conforme a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos en los cuales el Estado mexicano sea parte. Cabe aclarar que este método de interpretación no es exclusivo de México, puesto que dicha interpretación se está viendo acogida por gran número de países. Ahora bien, el principal fundamento de este principio se encuentra contenido en el artículo 1 constitucional, el cual establece la interpretación conforme y la obligación de las autoridades de respetar en las esferas de sus respectivas atribuciones los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Respecto a la forma de invocar su aplicación, esta deberá ser debidamente relacionada a un derecho humano constitucional o reconocido en tratados internacionales. Adicionalmente a ello, no obstante la obligación de las autoridades de atender debidamente este principio, como postulante no debes confiar en esto. Idealmente, deberás indicar el derecho humano que pretende sea protegido, así como el precepto legal que deseas sea aplicado con mayor amplitud de protección de derechos humanos, o en sentido contrario, la interpretación que estimes menos restrictiva en relación a aquellos preceptos legales que restringen derechos. Esto es importante, ya que el principio pro persona no implica que la autoridad deba sobreanalizar o establecer premisas no expuestas por las partes. Esto es expuesto en la jurisprudencia de la 10ª época de rubro. Conceptos de violación inoperantes en el amparo directo. Lo son aquellos que, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional como causa de pedir, pero no cumplen con los parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud. Ahora bien, hablando de jurisprudencia, te voy a hablar y exponer 3 tesis de jurisprudencia que te pueden ser útiles cuando requieras de la aplicación o no del principio pro persona. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. En la actualidad, como abogado ya no es suficiente que conozcas la legislación local aplicable a los juicios que lleves. Es importante que en tu capacitación y estudio constante busques y conozcas sobre tratados internacionales de la materia en la que te especialices. Esto con el fin de que, si te encuentras con tratados internacionales y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sepas de su existencia e invoques su aplicación en los juicios en los que estés ventilando situaciones relevantes y que sean aplicables a tu caso. Ahora bien, esta jurisprudencia limita dicha aplicación en razón de que impone el requisito de que la jurisprudencia contenga una protección más amplia sobre derechos humanos en relación a algún criterio nacional. 2. Principio pro persona y recurso efectivo. El gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. Esta jurisprudencia es importante que la conozcas en razón, primeramente, de que sepas que el principio pro persona no implica que las partes en juicio puedan o deban ser suplidas en su totalidad de las deficiencias de sus asesores o abogados. Al respecto, esta jurisprudencia en concreto implica que las partes deben representar los recursos procedentes conforme a la ley e incluso cumplir con los requisitos para que estos puedan ser estudiados y analizados, ya que de lo contrario se podría incurrir incluso en una falta de imparcialidad por parte de los juzgadores. Esta tesis puede encontrar su ejemplo de aplicación en aquellos casos en los que las partes traten de acudir al juicio de amparo sin agotar el medio de defensa ordinario que corresponda, lo que implicaría caer en una causal de improcedencia, misma que no obstante la existencia y obligación de las autoridades de cumplir con el principio pro persona, no pueden dejarse de lado las formalidades esenciales de los procedimientos. 3. Principio pro homine o pro persona. Si en un caso concreto no se actualiza la antinomia de dos normas que tutelan derechos humanos para que el juzgador interprete cuál es la que resulta de mayor beneficio para la persona, aquel no es el idóneo para resolverlo.
Esta jurisprudencia habla sobre los conflictos normativos y el uso del principio pro persona para resolverlos. Al respecto, determina que este principio, al tratarse de la resolución de un conflicto entre normas jurídicas, deberá primeramente cerciorarse el juzgador que las normas son protectoras o constitutivas de derechos humanos y posteriormente determinar si realmente existe una oposición entre ellas. Esto implica, como la propia tesis marca, el principio pro persona no es apto para definir la aplicación de alguna norma procesal en el caso de un conflicto de normas procesales, ya que para ello el juzgador cuenta con más herramientas de interpretación y análisis. Es importante que conozcas esto en razón de que en muchas ocasiones los colegas piden interpretación y aplicación del principio pro persona, donde dicho principio o aplicación no es dable como el primer método de interpretación. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó, deja tu like, no olvides dejarme en los comentarios qué tema te gustaría que fuera explicado en futuros videos. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que sepas cuando se comparta más contenido de interés. Pero ya está todo. Entonces, igual vamos a El siguiente, por favor, pónganme todos los que envié, para luego ya aterrizar. Pónganme los 4 y luego ya para aterrizar. Y el principio pro persona significa medularmente dos cosas muy diferentes. Primero, el principio pro persona, en otras palabras, se divide en dos. Primero, principio de prevalencia de normas. Principio de prevalencia de normas. Y segundo, ahorita lo voy a explicar, y segundo, principio de prevalencia de interpretaciones. Prevalencia de normas, prevalencia de interpretaciones. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa otro? Prevalencia de normas significa que cuando un intérprete tenga que resolver un caso en el que resultan aplicables dos o más normas jurídicas, un intérprete tiene que resolver un caso en el que resulten aplicables dos o más normas jurídicas, el intérprete en ese caso no es libre, repito, subrayo, no es libre de elegir la norma que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, tiene que elegir necesariamente aquella que mejor proteja el derecho humano, el derecho que esté ventilándose, discutiéndose en ese caso. Que mejor proteja. Ahora bien, ¿qué significa que mejor proteja? Que mejor proteja significa dos cosas en concreto. Primero, una norma protege más o protege mejor cuando amplía el número de titulares del derecho. Si entre una norma que restringe el número de titulares y una norma que amplía el número de titulares del derecho, el intérprete tiene siempre, necesaria, obligatoriamente que elegir aquella norma que amplíe el número de titulares del derecho en aplicación del principio pro persona. Dos, una norma protege mejor o protege más el derecho humano en cuestión cuando amplía el perímetro materialmente tutelado por el derecho. El ámbito, en otras palabras, el ámbito de la realidad que está protegiendo el derecho. Por ejemplo, ¿qué ámbito de la realidad protege la libertad de expresión?
el habla, los actos comunicativos. Bueno, entre una norma que restrinja el número de actos comunicativos que puedes tú emitir y una norma que amplíe el número de actos comunicativos, el intérprete tiene que elegir siempre aquella norma que amplíe el perímetro de la realidad protegido por el derecho. Esta es la prevalencia de normas. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy burdo, muy banal, pero creo que es suficientemente ilustrativo, es el que uso en mi clase de la Facultad de Derecho. Supongan que un juez tiene que resolver un caso en el que, por la naturaleza de orden laboral propia del litigio de qué se trata, resultan aplicables. 1. El artículo 123 de la Constitución. 2. La ley federal del trabajo. 3. Un convenio colectivo. 4. Un convenio individual de trabajo. ¿En qué sentido? Dice el artículo 123. La jornada laboral máxima diurna es de 8 horas, ¿sí o no? Pregunta. ¿Podría la Ley Federal del Trabajo decir la jornada laboral máxima diurna es de 7 horas? Sí. ¿Podría o no? ¿Estaría ampliando o estaría restringiendo un derecho? ¿Ampliando o restringiendo? Es decir, el hecho de que haya límites a la jornada laboral máxima es en favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores. Es a favor, ¿cierto? Porque veníamos de anteriormente trabajaban de sol a sol, sin límite. Era una cosa esclavista, ¿sí o no? ¿Qué ganaron los derechos de nosotros? Ganaron una limitación a la jornada. O sea, lo que quiero decir es esto: la Constitución es un mínimo, pero puede ser ampliado por el ordenamiento, ¿sí o no? Puede ser ampliado, ¿sí o no? Luego entonces la ley puede ampliar ese derecho a los trabajadores, puede decir, la jornada máxima laboral de unas de 7 horas, ¿sí o no? Sí. Puede el contrato colectivo de trabajo decir, para esta industria, la jornada laboral máxima es de 6 horas, ¿sí o no? Un contrato colectivo para esa industria, 6 horas. Puede el contrato individual de trabajo decir, para ese trabajador en lo concreto, en lo específico, la jornada laboral para él máxima es de 5 horas. Sí, ¿verdad? Porque está ampliando, no está restringiendo. Si estuviera restringiendo, si dijera, para este señor la jornada laboral es de 9 horas y no se le va a pagar horas extras, se va a pagar. Pues no se puede, estaría restringiendo, pues está ampliando. ¿Se puede o no? Un juez, un intérprete, lo que sea, tiene que resolver un conflicto donde todas estas normas resultan aplicables. ¿Cuál elige? Según el principio de persona, ¿cuál elige? La que mejor lo protege. Esto es, en este caso, el contrato individual del trabajo. ¿Sí o no? Nada más que ahí hay un asunto que aprovecho para comentar, porque ha dado lugar también a un debate en la Corte. Dicen varios ministros de la Corte, bueno, 5 incluso, esto es nada más el grado de confusión, que llegue el pleno a la Corte, lo cual es increíble. Dicen 5 veces, oye, y la jerarquía. Y la jerarquía. Sí, porque me estás diciendo que ahora un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo, una ley, va a desplazar a la Constitución. Pues no se nos habían enseñado que la pirámide que enseñan, que la jerarquía y que la super... ¿Cómo? Déjenme ser brutalmente directo y sintético. En el sistema jurídico mexicano, en materia de derechos humanos, ya no hay jerarquía. Se acabó, amigos. La pirámide que enseñan la pueden agarrar y quedarla a los. Sí, sé que ahorita se quedan todos. Así se los tiene porque así es. Ya no hay jerarquía. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos buscar no es la norma jerárquicamente superior, sino la norma que mejor protege. Y si tengo fundamento, y por eso se los quise leer, porque me interesa que quede muy claro eso, es que mejor que genere la protección más amplia. Esa norma puede estar ubicada en cualquier escalón jerárquico, en cualquier peldaño del sistema jurídico. Ya no nos interesa que esté arriba, que esté en medio, que esté abajo. Lo que nos interesa es que suministre la mayor protección en términos del párrafo segundo del artículo primero. Ahora, solamente aquí, para modular esta afirmación frontal que hagamos, para matizarla, solamente es relevante el criterio de jerarquía cuando la norma inferior, en vez de ampliar, restringe. ¿Por qué?
Porque si la norma restringe, ahí sí te aplico la jerarquía y te invalido la norma. Entonces, la ley que restringe el derecho que está en la Constitución o en los tratados, la declaro inconstitucional o inconvencional y o la inaplico o la invalido, dependiendo del efecto que sea, dependiendo del tipo de juicio. Pero la anulo, pues no la aplico. ¿Y por qué no la aplico? Por principio general. Porque entonces digo, esta norma es contraria a la Constitución. Entonces, ahí sí recobro el principio jerárquico. Si es restrictiva la norma, le aplico la jerarquía. Pero si amplía, entonces me voy no por jerarquía, sino por mayor protección. Segundo subprincipio, decía yo, prevalencia de interpretación. ¿Qué significa este principio de prevalencia de interpretaciones como segunda manifestación del principio pro persona? Significa que cuando en un caso concreto, una norma aplicable permita más de una interpretación, o sea, en otras palabras, permita dos o más interpretaciones, el intérprete no es libre, repito, el intérprete no es libre, subrayo, de elegir aquella interpretación que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, necesariamente, aquella que mejor proteja el derecho en cuestión. Entendiendo que protege mejor el derecho en cuestión, lo mismo que antes. Uno, que amplíe el número de titulares del derecho, o dos, que amplíe el perímetro material, o en el ámbito de la protección, o sea, lo mismo que en el subprincipio general. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso lo que tenemos es una pluralidad de normas. Y el intérprete tiene que saber cuál va a elegir, qué norma voy a elegir para resolver el caso concreto. En el segundo lo que tenemos es una sola norma, pero varias interpretaciones. Y entonces este subprincipio de prevalencia de interpretaciones lo que nos da es la respuesta para aplicar el principio pro persona, determinando cuál es la interpretación correcta o no quiero llamarlo correcto, pero en todo caso la interpretación que nos va a resolver el caso. Ejemplo, también absolutamente banal, muy chequen eso, que ustedes, pero no inventado, porque se ha notado. Un código de procedimientos civiles o un código de procedimientos administrativos o una ley de amparo o lo que sea dice que para interponer determinados recursos o para interponer una demanda, para contestar una demanda, etcétera, se tiene un plazo de 15 días. Así dice. 15 días. Pregunta. ¿Hábiles o naturales? No es una pregunta insensata, fíjense ustedes, que la norma no lo aclara. Yo encuentro buenos argumentos de un lado y encuentro buenos argumentos del otro. Por ejemplo, en favor de que sean días naturales. Muy sencillo. ¿Cómo lo argumentaría yo para decir? Tienen que ser días naturales. Muy sencillo. Acudo al sentido común. ¿El sábado es un día, sí o no? ¿El domingo es un día, sí o no? Ahí dice días. ¿Y ustedes acá dicen que el sábado es un día? Todos son naturales. Porque si no llegamos a la necesidad de decir que el sábado no es un día, no. A ver, explíquense por favor. ¿El sábado es un día, sí o no? Sí, todos naturales. Pero encuentro buenos argumentos para que sean hábiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está permitiendo la norma? O sea, la norma que busca, que intenta. La norma intenta que tú llegues materialmente con un escrito ante la sede de un juzgado o de un tribunal y deposites una demanda o una contestación de una demanda o unos alegatos o lo que sea. Eso, por regla general, sé que hay excepciones. Normalmente se puede hacer de lunes a viernes en ciertos horarios. ¿Para qué me dice la norma que tengo 15 días si luego esos 15 días se ven reportados porque los Estados Unidos no puedo hacer materialmente lo que la norma me está diciendo que haga? Entonces tiene que ser hábil. ¿Sí o no? Hay buenos argumentos. Ok, apliquemos principio de persona. Hay quien dice, son naturales porque son. Hay quien dice, no, son hábiles porque son. Principio de persona, ¿qué nos indica? ¿Hábiles o naturales? Hábiles, ¿por qué? ¿Cuál es el derecho que está en juego? El derecho de acceso a la justicia, artículo 17, párrafo primero. El derecho de acceso a la justicia. ¿Qué interpretación me amplía la posibilidad de ejercer el derecho de acceso a la justicia? ¿La que dice hábiles o la que dice naturales? Hábiles, porque
entonces realmente materialmente tengo más posibilidad de llegar a tiempo con la demanda, ¿sí o no? Este es el principio por persona, subprincipio de prevalencia de interpretación. ¿Está difícil? Les acabo de explicar el principio por persona. ¿Verdad que está difícil? No, suena muy bien, suena muy esotérico y todo. Esto no es más que esto, no es tan difícil. Ahí está. Con eso estamos cumpliendo perfectamente con el segundo párrafo del artículo primero. Siguiente. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te traigo un video sobre un tema bastante extenso, sin embargo, trataré de ser lo más conciso posible sin perder el contexto. En este video te voy a explicar las bases y generalidades del control de convencionalidad, así que comenzamos. Primero que nada necesito explicarte un antecedente necesario e importante de esta figura en México. En el año 2011 se reformó la Constitución mexicana, en donde se agregaron varios párrafos al artículo primero constitucional en concreto. El párrafo primero y tercero de dicho artículo reconoce la terminología de derechos humanos en lugar de garantías individuales. Al respecto te recomiendo ver el video sobre derechos humanos donde explico su diferencia, y también se reconoce la obligatoriedad de respeto a los derechos derivados de tratados internacionales y la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias para proteger y garantizar dichos derechos. Al respecto, como lectura obligada les recomiendo el análisis que realizó en su momento el ministro en retiro Juan Silva Mesa. Les dejo el enlace en la descripción del video. Ahora bien, teniendo este contexto, ¿qué es el control de convencionalidad? Pues bien, una definición propia es que el control de convencionalidad es aquel estudio de la normatividad local para determinar si ésta es acorde a los parámetros de goce de derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales, y en donde se pondera, en caso de que la legislación local no sea acorde, la aplicación de tratados internacionales por sobre la legislación nacional. En consecuencia, los operadores de justicia pueden optar por inaplicar legislación local por ser reductora o contraria al goce de derechos humanos. A propósito de esto, este control de convencionalidad derivado de dicha reforma constitucional trajo consigo más figuras, como lo es el control difuso, la interpretación conforme y el principio pro persona. De este último ya se ha hecho un video al respecto. Concluyendo un poco la teoría, lo importante será entonces entender qué implicaciones tiene y qué fines prácticos conlleva a los procesos judiciales un control de convencionalidad. Primero que nada, implica para todos los abogados mucho más estudio, ya que ya no es suficiente conocer la legislación local, sino que ahora, más que nunca, es de vital relevancia conocer los tratados internacionales, sobre todo de la materia en la que nos desenvolvamos. Por ejemplo, si te desenvuelves en materia laboral, debes de conocer los tratados y convenios relacionados a la Organización Internacional del Trabajo. O, si te desenvuelves en materia familiar, debes conocer la Convención sobre los Derechos del Niño. Así entonces, en aquellos preceptos normativos donde se determine un mayor goce de derechos humanos en un convenio o tratado internacional, se podrá solicitar la aplicación del tratado por encima de la legislación nacional. Al respecto, es importante mencionar que la aplicación de una norma o tratado internacional no solo debe ser solicitada a petición de parte, sino que este deber de estudio y control por un órgano de impartición de justicia se considera ex officio, es decir, es ajeno a la voluntad de las partes de un procedimiento, por lo que es obligación de las autoridades pasar las normas por un estudio de convencionalidad para determinar si son o no restrictivas o contrarias a derechos humanos. Ahora bien, esta obligación no es general. Existe jurisprudencia respecto a la forma y condiciones del control de convencionalidad. Al respecto, te recomiendo que consultes la jurisprudencia de rubro.
control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, condiciones generales para su ejercicio. En esta jurisprudencia se establece que el operador judicial deberá realizar el control de convencionalidad oficiosa cuando se tenga sospecha de que una norma no se ajusta a los parámetros respecto a los derechos humanos. Sin embargo, te recomiendo que cuando tengas un proceso en el que pidas la aplicación de un precepto de un tratado internacional por encima de una norma local, encauces tus argumentos a la denuncia de que el precepto de la legislación local se aparta o restringe lo que el tratado internacional determina de forma más amplia. De esta forma, facilitas al juzgador ceñir su estudio de convencionalidad ante la argumentación que le presentes y no te confías del estudio oficioso que la autoridad deba hacer de la norma. Y bueno, pues este video sería todo. No te olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que YouTube te avise cuando más contenido como este sea compartido. Interesante, importante tener ese conocimiento hoy para aplicarlo cuando lo necesitamos. Muchas gracias. Amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a Lecciones de Amparo. El día de hoy vamos a hablar del principio pro persona. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Y ahora sí, empecemos con el tema. El principio pro persona es un criterio de solución de problemas jurídicos que tiene por efecto brindar la mayor protección posible a los particulares, es decir, a los titulares de derechos humanos. ¿Cuáles son los problemas jurídicos? En primer lugar, los de prueba. Aquí lo que se trata es de acreditar que efectivamente tal Hasta o cual ahí, hecho por favor. aconteció. Luego, Siguiente. ¿Qué pasó aquí? Ya. ¿Es el último? ¿Me quitan la vista? Todo, ok. Bueno, entonces miren muchachos, aquí estos videos sé que son un poco complejos, pero la idea es que profundicemos y entendamos. El Estado mexicano
Ahora las preguntas van a ser para ustedes. El Estado mexicano nos señala a nosotras. Ok, está bien, Lupita. El Estado mexicano nos señala a nosotros cuál va a ser la mejor ley que debe de aplicar una autoridad. La constitucional, el tratado internacional o en su caso la ley federal. Sí, Luisa. Gracias. En base al principio pro persona, la pirámide a la que hacemos referencia desaparece porque entonces se hace en beneficio a cual de ese esquema le sea en dos sentidos, o más pertinente o menos en su apoyo. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo. Juan Manuel quería hablar. Como ya se dijo, es el que más proteja a la persona. Así es. Perfecto. ¿Quién más? A ver, maestra, yo tengo... Sí, Gloria. Esto va a depender de mi problema, de mi necesidad, en el momento que yo ocurra a la solicitud ante el juzgado o ante el lugar que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, si es laboral, si es civil, si es voy y el juez o el abogado o el presente, el titular, me dice, a usted le conviene esto, y saberá el abanico de posibilidades, ¿no? El abanico de posibilidades. Ya sea aquí se puede resolver localmente con nuestras leyes de derechos humanos o tendremos que irnos hacia que nos apoyen. Les voy a dar un ejemplo, que por ahí no sé si el concepto lo dijo Carbonell o agarré otro video. Miren. Vamos a pensar por qué esto es importante. Porque en primer lugar, como se dijo ya anteriormente, y yo sé que es un tema difícil, pero es importante que lo entendamos como ciudadanos. Y es más importante entender que el artículo primero te dice que las autoridades tienen que respetar y aplicar el principio pro persona. Y el principio pro persona significa que una autoridad donde esté tiene que aplicar el mejor derecho de la persona. Ahora, ¿dónde está el derecho de la persona en las leyes? ¿Qué tipo de leyes hay? Tratados internacionales, principio de convencionalidad, constitución, leyes federales, leyes estatales. Y voy a darles el ejemplo, y ustedes lo van a contestar. Yo soy un trabajador y a mí la ley federal me dice que para jubilarme me tienen que dar 5 pesos. ¿Ok? El tratado internacional me dice que para jubilarme me deben de dar 10 pesos. Y la ley estatal me dice que para jubilarme me deben dar 1 peso. Tomando en consideración el principio pro persona, ¿cuál es la ley que debe de aplicar la autoridad? Sí, Juan Manuel. Ajá, ¿por qué? La ley internacional. ¿Por qué? Porque es la que más protege o más beneficio le da a la persona. Exactamente. Vamos con otro ejemplo. A mí me voy a jubilar. Y me dice el tratado internacional que a mí me tienen que dar 2 pesos. La Constitución me dice que me tienen que dar 10 pesos. Y la ley estatal o federal me dice que me deben de dar 20 pesos. ¿Bajo qué ley la autoridad debe de jubilarme? Estatal. La ley estatal. ¿Por qué? Porque me da más. Protege más, se está beneficiando. Exactamente, muchachos. Eso es la aplicación de la ley respetando el principio
pro persona. ¿Ya lo entendieron? Ya lo captamos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto se modificó? ¿Cómo esto cambió? Porque ahora resulta que las autoridades, porque aquí el artículo primero dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de proteger, promover, garantizar, difundir los derechos humanos, garantizando siempre el mejor derecho de la persona. Y esto significa que cuando una autoridad en el ámbito de su competencia debe aplicar el derecho, porque el derecho a la autoridad le faculta hacer cosas, tiene que aplicarlo siempre tomando en consideración el mejor derecho. ¿Saben por qué? Y esta clase es muy importante, les voy a platicar por qué. Porque de ahí se denota, muchachos, la importancia que tienen que tener ahorita en nuestras leyes, en la aplicación de leyes, nuestros tratados internacionales. Porque ya únicamente una autoridad no se queda con lo que dice la Constitución o la ley federal. Tiene que analizar y entender que si México es parte y ha ratificado un tratado internacional, está obligado a garantizar ese tratado cuando, en la hipótesis, sea de aplicación y observancia y garantice el mejor derecho de la persona. Principio pro persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Porque ya ahora, muchachos, de acuerdo a este artículo primero, pues ya no tenemos jerarquía de leyes, tenemos que mejor ley, mejor aplicación al mejor derecho. Así de fácil. Y entonces, ¿por qué? Aquí es importante considerar el principio de convencionalidad, que ahí lo vimos, y la aplicación del derecho al mejor derecho de la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? En el caso de un mexicano, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi caso de un mexicano viviendo en el extranjero, lo que tiene que hacer para preservar el derecho pro persona es la embajada o que su propio abogado sea el que pueda plantear esa situación. O... A ver, espérame, Gloria, no te capté. En el caso de yo, por ejemplo, que yo soy mexicana, pero soy residente española. Yo tengo algún problema, una necesidad de abogacía, de resolver un problema de tipo civil, por ejemplo. En estos casos, mi abogado es el que tiene que buscar ese tipo de cosas, o hay que recurrir a la embajada, o me tengo que regir por las leyes que estoy viviendo aquí. En ese sentido, tú tienes que regirte bajo las leyes que estás viviendo ahí, pero considerando que tú eres residente, que eres mexicana, y que el Estado mexicano, eres ciudadana mexicana, y que existen leyes de extensión frente a ti en materia de tratados internacionales, y si esas leyes te protegen más a ti, entonces tendrá que aplicarse no la de residencia, sino la de ciudadanía. ¿Por qué? Porque es el mejor derecho. Y esto, ¿quién lo debe aplicar? Acuérdense que aquí el artículo primero nos marca la situación de entender el mejor derecho de la persona, tomando en consideración el principio pro persona. Y nos habla de autoridades. Vamos, ¿alguna duda? No. Maestra, le agradezco, por favor, si repite lo de la jubilación. Bueno, es el ejemplo. ¿Por qué es importante este artículo? Bueno, porque nos dice el artículo, y se los voy a volver a leer. ¿Para qué? Hay que leerlo varias veces para entenderlo. Porque esto no es sencillo de entender, pero fíjense que
Ya lo hicieron, ya lo entendieron en su gran mayoría. Dice, el artículo primero constitucional dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México sea parte. Y luego dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de a conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. O sea, te dice, la autoridad tiene derechos, tiene leyes. Entonces hay que interpretar cuáles leyes tenemos. Tenemos los tratados internacionales, tenemos la Constitución y tenemos las leyes federales. Favoreciendo siempre, en todo tiempo, a las personas en su protección más amplia. Ahí está el principio. Dice, la autoridad tiene la obligación de interpretar las leyes que tenemos. ¿Cuáles son las leyes que tenemos? Tratados internacionales, Constitución, leyes federales y leyes estatales. En ese orden. No, yo en ese orden no. En la que sea, ya no hay orden. Ah, muy bien. Luego te dice, de las leyes que tenemos, de este abanico que tenemos, la autoridad tiene la obligación de proteger a la persona interpretando la ley que mejor le convenga a la persona. Principio pro persona. Entonces, una autoridad, cuando va a aplicar la ley, tiene que analizar cuál es el abanico de leyes que tenemos. Y el ejemplo que dábamos a los jubilados. El tratado internacional te dice que te van a dar 5 pesos. La Constitución te dice que te van a dar 10 pesos. La ley federal te dice que te van a dar 2 pesos. Entonces, ¿cuál ley te da más? ¿Cuál ley te protege más? La Constitución. Ajá. Por lo tanto, la autoridad, ¿cuál ley? Interpretando el mejor derecho de la persona debe de aplicar. La Constitución. Así es. ¿Y por qué no lo hace? No, ya, ese es el cambio, compañeros. Ahora, yo les quiero decir que este cambio es muy importante y muy significativo. Claro. Porque entonces ahora la autoridad tiene que ser internacionalista. Debe de conocer, y no nomás la autoridad, todos, Gloria. Sí. ¿Por qué? Porque los abogados ahora tenemos más chamba. Exacto. Porque si la autoridad se equivoca y no aplica el principio pro persona, yo como abogado tengo un medio de defensa para decir, a ver, espérame. Si no es cierto, la Constitución o la ley local dice que me vas a dar 2 pesos, el tratado dice 5 y tú tienes la obligación de garantizar el mejor derecho de la persona constitucionalmente hablando. Ay, maestra, pues estoy en eso. Pretendiendo que el juez sí aplique la Constitución en mi caso. Muy bien. O el tratado. Y hay mucha jurisprudencia y hay mucha interpretación respecto a esto para que se hable y a través de los mecanismos jurisdiccionales que tú tienes en un juicio, pues puedas debatir esta situación. Maestra, Solo que tengo que tener el apoyo del abogado, ¿verdad, maestra? No, pues es la cuestión de la capacidad del abogado, pero también por eso es importante el conocimiento ahorita de las autoridades y la obligación que tienen de respetar este principio. Porque si la autoridad no lo respeta, se afectan las cosas. Sí, dígame. Sí. Muchas gracias. Te escucho, Lilia. Lilia y luego sigue Anita y luego sigue Ana. No sé quién más para darle la voz. Sí, Lilia. Maestra, uno solo no lo puede hacer, ¿verdad? Tiene que ser guiado por un abogado. O sea, no, fíjate no bien. podemos llegar, no, aunque fíjate no sepamos bien. de leyes, pero llegar y decirlo. Mira, Lilia, nosotros tenemos en este artículo un derecho, que es la autoridad nos proteja con la mejor ley. Entonces, estamos hablando de que las autoridades, cuando yo le solicito a una autoridad un mecanismo de protección, y estoy hablando, fíjate bien, de autoridades, porque aquí la Constitución no dice procuración de justicia, administración de justicia. Desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico, tenemos 3 tipos de autoridades de acuerdo a nuestra división de poderes.
ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos todo el derecho de que cualquier autoridad, porque aquí el artículo dice cualquier autoridad, aplique el mejor derecho de la persona. Si nos regresamos al problema de las instancias, entonces aquí la autoridad del Ejecutivo no aplicó el mejor derecho de las personas. ¿Por qué? Porque vulneró lo establecido ya en materia de tratados internacionales y en materia de derecho constitucional, independientemente de la afectación de los principios de progresividad. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Por principio. Sigue, Anita. Sí, perdón. Sigue. Principio por persona tengo derechos, pero yo sola no los puedo llevar a cabo. Necesito siempre que un abogado me asesore. Es que, Anita, aquí el principio nos habla de la obligación de la autoridad de protegernos. Ahora, si no lo hace, entonces nosotros tenemos mecanismos legales para poder evidenciar a esa autoridad a través del juicio de amparo o a través de una comisión estatal de derechos humanos, en donde se emita una situación donde de decirle, discúlpame, tú estás violentando mi principio pro persona porque no aplicaste la ley necesaria de acuerdo a este derecho. Perfectamente. Perfecto. ¿Quién más? ¿Anita? No se escucha. Tienes que encender tu... Okay. Anita Ulloa, maestra. Sí. Sí, maestra, creo que esto me lleva a recordar un caso que se dio aquí muy controvertido cerca de una francesa, Florence Cassés, creo que era ella, que pero no sé realmente si estuvo implicada o no estuvo implicada en secuestros, pero el caso que ella se la llevaron bajo un tratado internacional, ¿verdad? Si mal no recuerdo, y que se violentaron algunos derechos de ella, que porque fueron filmaciones que no se dieron en el momento, sino que todo fue actuado, algo así. No estoy muy empapada sobre esos asuntos, pero creo que así fue. Fíjate que respecto a ese caso, hay ahorita en Netflix un tipo de video que realizaron, un cortometraje que se realizó. No lo he visto, pero vale la pena analizarlo. Ya lo vi. No lo he visto, pero la realidad sí es cierto. Mira, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos derechos procesales y tenemos derechos del procesado, con los cuales se deben de cumplir. Lamentablemente, si no se cumplen, entonces tiene como consecuencia un acto de violación de derechos y trae como consecuencia lo que le pasó a ella, dejarla en libertad. Sí. ¿Cómo se llama? Una falta de la autoridad, una violación que emite una autoridad en materia de proceso penal, en materia de procedimiento, tiene como consecuencia que todo se desvanezca y regresen las cosas a su estado natural. Ahí está el asunto. Sí, así fue. Sí. Vamos a ver una película en el proceso. Creo que déjenme buscar y les envío por chat cómo se llama. No le he visto. Se las voy a enviar, no se les puedo recomendar porque no la he visto, pero pues vale la pena verla. Oiga, maestra, también hay una película muy bonita que se llama Cuestión de Género, sobre una abogada. Está en Netflix. Pues hay que checarla. Ok. ¿Quién más quería participar? María, te escucho. Doctora, yo quisiera decirle que esto es muy importante porque generalmente, bueno, yo soy jubilada de la UDG, pero estas opciones de buscar si fue la mejor jubilación o no, por la edad, por las cuotas que uno tiene que ver con la edad y con los daños laborales, creo que es importante tener conocimiento de que debemos de buscar también los tratados internacionales, no solamente lo que dice la Constitución o lo que dicen las leyes federales. Entonces creo que esta información
es una información también para defender nuestros derechos, ¿no? No, pues es que es parte. Obviamente, la reforma constitucional, perdón que se me va a estar acabando la pila, la reforma constitucional señala la importancia de la aplicación del principio pro persona porque es parte de la defensa de nuestros derechos como seres humanos. Esa es la clave del artículo primero constitucional de lo que estamos analizando. Ese es el punto medular. Decir, en México, una autoridad, fíjense, estoy hablando de autoridades, tiene la obligación de proteger el mejor derecho de la persona, donde en la ley existente. ¿Y cuál es esa ley existente? Pues hay varias. Tratados internacionales, constitución, leyes federales, leyes estatales y hasta leyes municipales. ¿Por qué no decirlo? ¿Se dan cuenta de esto? Sí. Maestra. Sí, dígame. Qué importante. Sí, que os escucho. Maestra, le quería comentar también sobre lo que dice de las pensiones la compañera. Muchas personas no saben de la ley 73. Yo me jubilé con esa. Pero hay personas que tienen semanas cotizadas más de 500 y no lo saben. Y es necesario, pues yo a quien veo que las tiene y eso, yo le guío cómo le debe de hacer. Pero ahí el Seguro Social no da información de esa ley 73. Y es muy importante porque las personas pierden todo ese derecho de recibir pagos por lo que trabajaron. Así es. Así es. Ok. ¿Alguien más? No. Muy bien. Bueno, seguimos. Ofelia, por favor. Yo quisiera saber un poquito más de esa ley 73 porque no tengo la menor idea. ¿En qué consiste? Así en pocas palabras, si me hacen favor. ¿Escuchamos? Sí, gracias. ¿Quiere que le comente, maestra? Sí, ¿cómo no, Eva? ¿La compañera? Ajá. Mire, pues la ley 76 son de 500 semanas en adelante, todas las personas que trabajaron hasta antes del primer semestre de julio del 97, creo. Entonces, esas personas del 73 tienen derecho a una pensión del Seguro Social. Hay personas, por ejemplo, mi hermana tenía 480. Nada más se dio de alta en el seguro, la dieron de alta en un negocio de mi cuñado y completó las 500 y subió más. Entonces, la compañera, si quiere que me hable por teléfono para no hacer muy largo esto y yo le explico bien cómo está. Si no, mi cuñado es contador y él a muchas personas les ha explicado bien, incluso les dice qué cantidad más o menos les dan. Ahorita, por ejemplo, mi esposo está pagando, recuperó sus semanas. Hay empresa en México que se dedica a eso porque es difícil que alguna empresa la pueda asegurar sin estar trabajando. Entonces hay una empresa en México que se dedica a eso, yo la puedo contactar para que recupere sus semanas y ya pueda pagar una modalidad 40 para que le den una buena pensión. Puede pagar el tiempo que quiera. Entonces yo con gusto, está mi teléfono o se lo paso, no sé, por ahí debe de estar en el grupo para que yo le explico a la compañera con gusto detalle por detalle para no quitarles mucho tiempo de aquí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con la clase, eso es muy importante para todos nosotros de saber. Gracias, y bueno, entonces, el artículo nos dice, volvemos a retomar el artículo primero, porque ese es nuestro tema de hoy, nos señala que todas las personas, el Estado tiene que proteger, tomando en consideración el mejor derecho de la persona. Y luego dice algo muy importante en su tercer párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Entonces, independientemente que una autoridad debe de aplicar el principio pro persona, el principio debe de ser aplicado porque la autoridad, y estamos hablando de cualquier autoridad, tiene la obligación de promover, y estamos hablando que la promoción es una actuación y una acción en donde se establezcan elementos institucionales, políticas públicas que garanticen la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso significa promover. Respetar una autoridad bajo el principio de legalidad tiene la obligación de no ir más allá de lo que le marca la ley. El principio de legalidad es un principio que define, y es un principio que se aplica para todas las personas. Porque como autoridad, la facultad y la competencia de una autoridad está establecida en la ley. Y una autoridad no puede realizar un acto o ir más allá de lo que la ley le está facultando. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros como ciudadanos, cuando infringimos una ley, cometemos una sanción una falta administrativa o un delito. Entonces, por eso les digo que el principio de legalidad va para todos. Pero cuando hablamos que una autoridad tiene que respetar, estamos hablando de que si existe una ley, el Estado a la autoridad le obliga a respetar lo que marca esa ley. ¿Sí? ¿Alguna duda? Siguiente, proteger. Y estamos hablando que la protección significa custodiar, que la protección significa salvaguardar la defensa de nuestros derechos a través de la autoridad. Una autoridad tiene que trabajar en cualquier disposición legal a través de un principio que se llama buena fe. Y ese principio tiene como consecuencia que la autoridad siempre trate de proteger a la persona con esa buena fe. El otro compromiso es garantizar. ¿Y qué significa garantizar? Garantizar viene del término garante, que significa salvaguardar, custodiar. Por lo tanto, ¿a quién le toca garantizar, custodiar las leyes y nuestros derechos humanos? A las autoridades, muchachos. Pues en este punto se vuelve muy importante entender que las autoridades tienen que proteger, garantizar, promover los derechos de las personas, tomando en consideración los principios y conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que esto ya lo vimos. ¿Alguna duda? No, ninguna, maestra, todo está muy claro. La pregunta sería, ¿cuál es la obligación de las autoridades en materia de derechos humanos? Pues defenderlos, ajá, custodiarlos, garantizarlos, protegerlos, respetarlos, promoverlos. Así es. Promover, la obligación de las autoridades es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, no, maestra. Seguimos, continuamos. Y luego nos dice el artículo, y de no ser así, entonces la segunda parte es bien importante porque te dice
el Estado mexicano tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño. Y miren que aquí viene investigar, sancionar y reparar el daño. Y aquí volvemos a leer, dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Qué significa esto? Que una autoridad tiene la obligación de promover, garantizar, proteger los derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando una autoridad no garantiza, no protege, no promueve? ¿Se quedan las cosas así como están? No, Incumple. hay que hacer lo que dijo. Incumple. Entonces, fíjense bien, si la autoridad mete la pata, si la autoridad violenta esta disposición, porque no protegió, no promovió, no garantizó, porque son obligaciones de las autoridades, entonces dice, tendrá que checar, ventilar, investigar, sancionar y lo más importante, reparar la afectación que yo tuve como persona porque el Estado incumplió, porque la autoridad incumplió y violentó mis derechos. ¿Por qué los violentó? Porque a lo mejor no garantizó, porque a lo mejor no promovió, porque a lo mejor no respetó, o porque a lo mejor no garantizó, protegió los derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si la autoridad no hace esto que marca el artículo primero, violenta mis derechos, de alguna forma. Por acción u omisión, está violentando mis derechos. Y consecuentemente te dice como una segunda forma de protección, si la autoridad los violenta, entonces yo como Estado tengo la obligación de investigar, sancionar y reparar los derechos que fueron afectados a mi persona. ¿Alguna duda? A ver, maestra, por ejemplo, en el caso de las personas discapacitadas o de la tercera edad, en la cuestión de vialidad, sí, existe la obligación del Estado de prevenir accidentes o de cualquier tipo de cosas que puedan ocurrir. De proteger, Gloria. La autoridad tiene la obligación de proteger en materia de seguridad social los derechos de las personas con alguna discapacidad. Una manera de prevenir. Ahí va el ejemplo. Hay políticas públicas en donde a ti te dicen, de acuerdo al sistema de normatización, en un edificio público debe de haber una rampa. Entonces vamos a llegar a pensar que yo soy la directora del instituto de ese lugar público, soy autoridad, sí. Llega una persona, no hay rampa y se cae. ¿De quién es la culpa? De la institución. De la institución. ¿Por qué? Porque la institución tiene la obligación de garantizarle a esa persona con discapacidad ese derecho. Sí. Ese derecho que está contemplado en la ley. Claro. Por lo tanto, si no pasa, si se cae, ¿qué podemos hacer? Pues podemos naturalmente presentar una queja ante un conducto legal para que el Estado, a través de ese conducto legal, pueda investigar, pueda sancionar y, lo más importante, reparar el daño a la persona. Y proteger de acuerdo a la ley pro persona, al principio. Pero claro, porque aquí alguna autoridad debe de proteger. Si existe una ley que proteja los derechos de la discapacidad, pues tienes que aplicarlo.
Si existe una ley que proteja los derechos de las personas mayores, hay que aplicarlo. Si existe una ley que proteja los derechos de los niños, pues hay que aplicarlo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, muchachos. Para la siguiente semana seguimos con este tema y vamos a hablar el tema de reparación integral. Concepto de reparación integral. Compañera, ¿cómo te... Ok. Bueno, Muchas gracias, maestra. No me he ido. Concepto de reparación integral, nos falta. concepto. Concepto de víctima. Dejen escribírselo. Reparación integral, dijo la primera maestra. Ajá. Concepto de víctima. Tipos de víctima. Con eso nos quedamos. Les va a gustar mucho la próxima semana la clase, que es muy interesante porque vamos a hablar de las víctimas. Mande. ¿Es tarea eso de investigar o lo vamos a ver? Sí, no, es tarea para investigar y luego les voy a mandar unos videos para que ustedes se vayan familiarizando. ¿Me permite nombrar lista? María del Refugio. María Luisa. Presente. Refugio Alcalde, presente. Ok. ¿Quién es Refugio Alcalde? La primera. ¿Y por qué tienes tantas faltas? Pues, Amal. es que estuve en tratamiento, me operaron un ojo. Ah, no te preocupes, está bien. Ya ahorita te los quito. Juan Manuel. Gracias. Presente. María Victoria. Presente. Presente. María de la Luz. María Guadalupe Centeno. Laura Elena. Viviana. Presente, maestra. María Guadalupe. Presente. Estrada Rincón. María de Lourdes. Irene Sofía. Flores Roberto. Marta Elena. Presente. Muchas gracias. Jesús. Padilla Hugo. Presente. Alicia Melgoza. García Eduardo. Ofelia. María Luisa. Presente. Gloria Estela. Presente, maestra. Elba. Presente, maestra. ¿Quién es Elba? A ver, creo que hay dos selvas, maestra. Yo soy Ortega. Ajá. Ortega. ¿Eres Ortega? Sí, yo soy Ortega, maestra. Ortega Saldaña. Ah, pues aquí estás. ¿Has faltado mucho? No, ¿verdad? He faltado algunas clases porque traía una neuralgia en la cara que no podía hablar. Ok, no te preocupes. Rosa Marta. No está ahora Rosa. ¿Quién salió al seguro que me mandó la mensaje? Guadalupe Centeno, ¿no? A ver, aquí ya. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ella lo vi todo. Lupita Centeno, gracias. Rosa Marta. Ya te vi. Lilia Patricia. Presente. Beatriz Rodríguez.
Amada, Rosa del Carmen, Ana María. Ana María Ulloa, maestra. Ajá. A sus órdenes. Ana Luisa. Presente, maestra. Isidro Salvador. Presente, maestra. Así estamos. Hola, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen día. Hasta luego, adiós. Igualmente, felicidades. Gracias a todos. Felicidades.